El artículo 44 del Código Civil regula las culpas y el dolo, y dicta que la ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. El artículo 102 del Código Civil regula el matrimonio, y dicta que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente. El artículo 577 del Código Civil regula los derechos reales, y son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, servidumbres activas, el de prenda, el de hipoteca y nacen de las acciones reales. El artículo 578 del Código Civil regula los derechos personales, o créditos, y son los que pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por la disposición de la ley, han contraído obligaciones correlativas, como el que tiene su prestamista con su deudor o el hijo contra el padre por alimentos. El artículo 706 del Código Civil dispone que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Así en los títulos translaticios de dominio la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. El artículo 733 del Código Civil establece que se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona, por el hecho de verificarse una condición. La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso, se llama restitución. El artículo 743 del Código Civil dispone que el constituyente puede dar al fideicomisario los substitutos que quiera para en caso que deje de existir antes de la restitución, por fallecimiento u otra causa. Estas substituciones pueden ser de diferentes grados, substituyéndose una persona al fideicomisario nombrado en primer lugar, otra al primer substituto, otra al segundo, etc. El artículo 889 del Código Civil dispone que la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. El artículo 999 del Código Civil regula el testamento, que es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga efecto después de sus días, pudiendo revocarlo mientras viva. El artículo 1069 del Código Civil dicta que sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la substancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido. Aquí se manifiesta la teoría de la voluntad declarada o alemana porque dice que prevalece la voluntad del testador claramente manifestada, es decir, la manifestación de la voluntad externa. El artículo 1091 dispone que para que la cosa asignada modalmente se adquiera, no es necesario prestar fianza o caución de restitución para el caso de no cumplirse el modo. El artículo 1092 norma que si el modo es en beneficio del asignatario exclusivamente, no impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria. El artículo 1093 impone que si el modo es por su naturaleza imposible, o inductivo a hecho ilegal o inmoral, o concebido en términos ininteligibles, no valdrá la disposición. Si el modo, sin hecho o culpa del asignatario, es solamente imposible en la forma especial prescrita por el testador, podrá cumplirse en otra análoga que no altere la substancia de la disposición, y que en este concepto sea aprobada por el juez con citación de los interesados.
Si el modo, sin hecho o culpa del asignatario, se hace enteramente imposible, subsistirá la asignación sin el gravamen. El artículo 1094 regula que si el testador no determinará suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse el modo, podrá el juez determinarlos, consultando en lo posible la voluntad de aquel, y dejando al asignatario modal un beneficio que ascienda por lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada. El artículo 1192 dicta que la legítima rigorosa no es susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno. Sobre lo demás que se haya dejado o se deje a los legitimarios, excepto bajo la forma de donaciones entre vivos, puede imponer el testador los gravámenes que quiera, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1195. El artículo 1227 del Código Civil impone que no se puede aceptar o repudiar condicionalmente, ni hasta o desde cierto día. El artículo 1241 del Código Civil establece que la aceptación de una herencia puede ser expresa o tácita, es expresa cuando se toma el título de heredero, y es tácita cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar, y que no hubiera tenido derecho de ejecutar, sino en su calidad de heredero. El artículo 1438 del Código Civil define a los contratos bilaterales, y establece que el contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. El artículo 1439 del Código Civil define a los contratos unilaterales, y el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. El artículo 1440 del Código Civil establece la clasificación entre los actos jurídicos gratuitos y onerosos, y dicta que el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. El artículo 1441 del Código Civil establece la clasificación entre los actos jurídicos conmutativos y aleatorios, y dicta que el contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. El artículo 1442 del Código Civil establece la clasificación entre los actos jurídicos principales y accesorios, y dicta que el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. El artículo 1443 del Código Civil establece la clasificación entre los actos jurídicos reales, solemnes y consensuales, y dicta que el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. El artículo 1444 del Código Civil establece los elementos de los actos jurídicos. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial. Y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. El artículo 1445 del Código Civil establece los requisitos de validez de un acto jurídico bilateral, que son la capacidad, un consentimiento o una declaración exenta de vicios, un objeto lícito y una causa lícita. El artículo 1446 del Código Civil regula la capacidad y todos son capaces exceptuándose los que por ley son incapaces. El artículo 1447 del Código Civil regula la incapacidad y son incapaces absolutos los dementes, impúberes y sordomudos que no se puedan dar a entender claramente, e incapaces relativos los menores púberes y los disipadores declarados por interdicción. El artículo 1452 del Código Civil dispone que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. El artículo 1453 del Código Civil dispone que el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación.
o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra. El artículo 1454 del Código Civil dispone que el error de hecho vicia a sí mismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree. Como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante. El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte. El artículo 1455 del Código Civil dicta que el error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso la persona con quien erradamente se ha contratado, tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. El artículo 1456 del Código Civil dicta que la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. El artículo 1460 del Código Civil dicta que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. El artículo 1461 del Código Civil dicta que no solo las cosas que existen pueden ser objetos de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan. Pero es menester que las unas y las otras sean comerciables, y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público. El artículo 1462 del Código Civil dicta que hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas, es nula por el vicio del objeto. El artículo 1463 del Código Civil dispone que el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario, relativas a la misma legítima o a mejoras, están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título de las asignaciones forzosas. El artículo 1464 del Código Civil establece que hay un objeto ilícito en la enajenación. 1. O. De las cosas que no están en el comercio. 2. O. De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. 3. O. De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. 4. De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce en el litigio. El artículo 1465 del Código Civil dispone que el pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale. El artículo 1466 del Código Civil dispone que hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar, en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa, y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. El artículo 1467 del Código Civil dispone que no puede haber obligación sin una causa real y lícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita. El artículo 1474 del Código Civil establece que la condición es positiva o negativa.
La positiva consiste en acontecer una cosa. La negativa, en que una cosa no acontezca. El artículo 1475 dispone que la condición positiva debe ser física y moralmente posible. Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física, y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes, o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles. El artículo 1489 del Código Civil dicta que es una condición que por excepción es un elemento de la naturaleza de los actos jurídicos en lugar de ser un elemento accidental y ser introducido por cláusula especial como cualquier otra condición, y establece en los contratos bilaterales, va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios. El artículo 1545 del Código Civil establece que el contrato legalmente es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, y he aquí donde queda manifestado la teoría de la voluntad real o francesa, porque al decir que el contrato es una ley para los contratantes, está dándole más importancia al acuerdo de voluntades o consentimiento que a la intención de los contratantes, sin importar cuál haya sido esa intención. El artículo 1546 del Código Civil establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. El artículo 1554 del Código Civil establece una situación excepcional en que la condición o plazo será un elemento de la esencia, y establece que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. 1a. Que la promesa conste por escrito. 2a. Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. 3a. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. 4a. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban. Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente. Es decir, la condición o plazo serán un elemento de la esencia del acto jurídico, si éste tiene una condición o un plazo que fije la época de celebración del contrato. El artículo 1560 del Código Civil dicta que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras, y aquí queda manifestada la teoría de la voluntad declarada o alemana, porque al decir que se debe estar a la intención de los contratantes más que a lo literal de las palabras está situando a la intención de las partes contratantes, que es el consentimiento o el acuerdo de voluntades, por sobre de las voluntades declaradas. El artículo 1567 del Código Civil en su número 8 establece que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte. Octavo. Por la declaración de nulidad o por la rescisión. El artículo 1567 del Código Civil en su numeral 8 impone que si el contrato no se cumple por ninguna de las partes, una vez que se declara la nulidad, ninguna parte va a poder pedir la ejecución del contrato. El artículo 1681 del Código Civil establece que es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. El artículo 1682 del Código Civil dispone que la nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato. El artículo 1687 del Código Civil regula que la nulidad pronunciada en sentencia, que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita.
En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes. Todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo. El artículo 1687 del Código Civil estipula que si se declara la nulidad de un acto, las partes vuelven al estado anterior, lo que es el efecto retroactivo. Y también hace referencia a que las partes tienen el derecho a exigirse recíprocamente la restitución de todo lo que hubiesen entregado por las obligaciones recíprocas en virtud del contrato una vez que éste se declare nulo. El artículo 1689 del Código Civil dicta que la nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. El artículo 1689 del Código Civil impone que una vez que se declare judicialmente la nulidad de un acto jurídico, se concede la acción reivindicatoria que protege el dominio contra terceros poseedores que no son dueños de la cosa. El artículo 1690 del Código Civil estipula que cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras. El artículo 1690 del Código Civil hace referencia al efecto relativo de los contratos, que significa que si alguien ha contratado, los efectos de ese contrato o la nulidad que se declare va a afectar a las partes, tal cual como pasa en un juicio, y el efecto relativo de las sentencias. El artículo 1718 del Código Civil le da valor al silencio de las partes que se están casando, y dicta que a falta de pacto en contrario se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título. El artículo 1793 del Código Civil regula el contrato de compraventa, que es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. El artículo 1889 del Código Civil habla de la lesión enorme, y dispone que el vendedor sufre lesión enorme, cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. Y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato. El artículo 2115 del Código Civil establece que la revocación del mandante puede ser expresa o tácita, y es tácita cuando el mandante le encarga el mismo negocio a otra persona. El artículo 2124 del Código Civil dicta que la aceptación de un mandato puede ser expresa o tácita, y es tácita cuando el mandatario hace cualquier acto de ejecución que obedece al mandato. El artículo 2184 del Código Civil regula el comodato, y dice que el comodatario es obligado a suspender la restitución de toda especie de armas ofensivas y de toda otra cosa de que sepa se trata de hacer un uso criminal, pero deberá ponerlas a disposición del juez. Lo mismo se observará cuando comodante ha perdido el juicio y carece de curador. El artículo 2186 del Código Civil regula los derechos y obligaciones que vienen del comodato, y pasan a los herederos de ambos contrayentes, pero los del comodatario no tendrán derecho a continuar en el uso de la cosa prestada, sino en el caso excepcional del artículo 2180, inciso 1. El artículo 2295 del Código Civil regula los cuasicontratos, disponiendo que si alguien paga una deuda que no debía podrá pedir la revolución. El artículo 2416 del Código Civil impone que el que solo tiene sobre la cosa que se hipoteca un derecho eventual, limitado o rescindible, no se entiende hipotecarla sino con las condiciones y limitaciones a que está sujeto el derecho, aunque así no lo exprese. Si el derecho está sujeto a una condición resolutoria, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 1491. El artículo 2416 del Código Civil regula que en virtud del efecto retroactivo, es decir, volver al estado anterior, se extinguen los gravámenes o cualquier otra condición, gravamen o carga que se hayan instituido en favor de un tercero como los elementos accidentales, a excepción de la condición resolutoria tácita. Efecto retroactivo, es decir, volver al estado anterior, se extinguen los gravámenes o cualquier otra condición, gravamen o carga que se hayan instituido en favor de un tercero como los